Y bueno, tenemos en la línea telefónica a Denise Merker, colaboradora de Grupo Fórmula. Denise, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Iván? Qué gusto saludarte, escuchando con interés lo que te decía el senador del PRI. Mira, creo que en lo que sí coincido, porque en muchas cosas de las que te dijo me parece que frivoliza, pero déjame decirte en qué sí coincido, y es que la forma apresurada en la que se votó esta reforma, pues sí nos ha puesto en una situación por lo menos delicada, y tiene que ver en varios aspectos. Mira, por una parte, el hecho de que no que no se haya consensado, porque no creo que hubiera podido consensarse. Claramente aquí hay una visión de un grupo que tiene una mayoría y que considera que se tenía que modificar el Poder Judicial, pero al hacerlo tan rápido, al incluso no darse el tiempo de negociar políticamente o de quitar temores dentro del Poder Judicial, pues nos está llevando a tensiones, en algunos casos podemos llamarlo así, en otro caso a pleitazos, que tienen ya un cierto nivel y que implican y que tienen consecuencia, pues más allá de los elementos técnicos que puedan involucrar y que los pueda, digamos, resolver, y ahí que te puedan platicar a ti y a Enrique, los grandes constitucionalistas mexicanos, lo cierto es que políticamente es muy inquietante por lo que envía como mensaje. Y te lo pongo así, mira, hoy en la mañana veía yo a la presidenta Claudia Sheinbaum, realmente molesta por varias cosas. Uno de ellos, que la judicatura por 4-3 ayer decide que pues ignora, digamos, las decisiones de jueces que le decían que no ayudara en la implementación de la reforma judicial y que sí diera la lista de las vacantes que hay en el Poder Judicial para que se tomaran en cuenta para estos nuevos jueces que se van a votar. Lo que quiero decirte es que el pleito ya no solamente es entre el Poder Judicial y los poderes legislativo y ejecutivo, sino ya al interior del Poder Judicial, digamos, los jueces y demás le reprochan a la judicatura encabezada por la ministra presidenta, que tome decisiones en donde ignoran sus decisiones. Por otra parte, efectivamente, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ignoran todas las decisiones y todas las suspensiones, es decir, que detengan la aplicación del Poder Judicial, y son un chorro. Contábamos como 105 ya estas decisiones de que no se prosiga en tanto no se determina que hay daño a los derechos humanos de los trabajadores y demás. Y hoy la presidenta también consideró que la Corte había aceptado una acción de inconstitucionalidad que no debía, que era de partidos políticos, pero te digo, más allá de la técnica, más allá de este tema, pues arduo y difícil de entender para nosotros, pero que pues suscita toda una serie de discusiones entre los juristas, lo cierto es que estamos en una disputa que da una imagen de que hay digamos, una verdadera crisis constitucional, que hay un poder que está siendo ignorado por los otros, que hay un poder que está disputándole a los otros el hacer una reforma. Claramente hay una revuelta en el Poder Judicial y muchos jueces que tratan de detener con sus instrumentos la aplicación del Poder Judicial. Y por otra parte hay un poder ejecutivo que dice, voy adelante, esto lo votó el pueblo y a mí tú no me importas. No creo que sea la mejor solución. Creo que tendría que haber algo que suavice este enfrentamiento, que haya convencimiento, sumar, política. Hubiera sido deseable que lo hubiera habido desde el principio, pero ya olvidémonos lo que pasó en el gobierno de López Obrador. Tiene que haberlo ahorita, porque si no, acabamos en un enfrentamiento, o podemos, o corremos el riesgo de un enfrentamiento de tal magnitud, pues que mande una señal de que nos quedamos sin poder judicial, es decir, que valió, literal, que no existe. Y algunos dirán, ¿de qué nos servía? No, pero es que el tema aquí es que decir que el Poder Judicial ya no sirve, que ya no está siendo tomado en cuenta, que de hecho ha desaparecido para efectos, digamos, de la separación de poderes, pues sí manda una señal que no le puede hacer bien al país en cuanto a inversiones, en cuanto a certeza jurídica, en cuanto a muchísimas cosas. Entonces, sí siento que el gobierno saliente dejó a la nueva presidenta en una condición que no están resolviendo, que es cómo suavizar, cómo sumar,
¿Cómo? Ok, ya la votaron, pero ¿cómo se implementa de manera que no ahonde en esta disputa que pueda terminar en eso? En que se llegue, digamos, a la constatación de la desaparición, del desconocimiento por parte del Ejecutivo y Legislativo del tercer poder de la Unión, con todo lo que implica como imagen sobre lo que ocurre en nuestro país y sobre la posibilidad de que la gente diga, no, pues ahí quién sabe qué está pasando, o sea, cualquier cosa es posible. Creo que es un tema muy delicado, creo que tendría que haber política. Hoy, nada más para terminar, Adán Augusto decía que, pues, que ellos habían estado haciendo política y que gracias a eso la Corte, el Consejo de la Judicatura había determinado lo que había determinado, pero tiene que ir más allá, tiene que irse más allá para tratar de evitar una confrontación ya sin cuartel, déjame ponerlo así, que dañe profundamente la imagen del país. Así es, Denise. Yo tengo la impresión de que recuerdo históricamente dos casos muy pues, visibles, digamos, el de Plutarco Elías Calles, que era un presidente fuertísimo. El general Lázaro Cárdenas, cuando llega, antes de ser presidente, como que tuvo que arriar banderas, estar cabizbajo, y cuando ya asume el poder, pues llega a desterrar al propio Calles, ¿no? Y el otro caso que a mí me viene a la mente es Carlos Salinas de Gortari, con una gran fuerza como presidente, con todo lo que pasó en el 94, viene Zedillo, digamos que cabizbajo, y cuando toma el poder, después del error de diciembre, pues viene un pleito que incluso encierra en la cárcel a su hermano, ¿no? Pero, ¿a qué te viene, por qué te viene Sí, esto a la lo digo mente? porque se me hace que el presidente López Obrador tuvo una gran fuerza y quizá yo espero que la presidenta Sheinbaum, cuando todavía no asumía, tuvo que aceptar muchas cosas que quizá no estaba tan de acuerdo. Quizá la reforma Pero judicial. esto, sí, pero lo que yo te estoy contando es más bien una cuestión, no tiene que ver si Claudia Sheinbaum pasa de cabizbaja a no, sino más bien creo que aquí se trata de cuál es el manejo político que se le da a algo que ya existe, en este caso concretamente una reforma judicial, que es si se invierte tiempo en convencer o por lo menos en quitar temores, o si simplemente se va a una confrontación al estilo de la que planteaba Fernández Noroña, de que esto es un tráiler que va en contra de un bocho y a ver quién se Sí. quita primero. Lo que quiero decir, esto es de formas políticas, no tiene nada que ver con que Claudia Sheinbaum hoy se libere de Andrés Manuel, no se trata de eso, se trata de cuáles son las formas de manejar un conflicto que hoy se ve perjudicial, pero no por lo que decía el senador del PRI, se ve perjudicial porque llevar al conflicto a su última expresión, pues es mandar una señal, más allá de si tiene o no la legitimidad, que la tienen porque la ganaron y porque votaron una reforma que puede o no gustarte, o no gustarme, o no gustar, pero que la votaron. Ahora el tema es cómo evitas que eso termine en que de facto eliminaste a un poder con todas las implicaciones que eso tiene. Y lo que mencionabas del Consejo de la Judicatura, pues, yo nunca había visto algo similar, ¿no? Que hubiera pleito tan abiertamente dentro del Poder Judicial, ¿no? Pues sí, vamos a ver qué pasa. Denise, buenas tardes. Yo te leí con mucha atención en Milenio y ahora te escucho. A mí me preocupa el tema de lo que señala sobre la crisis constitucional. Nos queda un minutito, pero nada más preguntarte, ¿tú crees que ya tocamos fondo o esta crisis va a seguir en aumento? ¿Ya encontraron la oposición, los grupos de Morena, cómo suavizar este enfrentamiento del que tú hablas? Pues por el momento no. ¿No? Creo que esto no. Creo que puede agudizarse. Insisto, creo que depende de que logren hacer política y que sería deseable para todos, incluso para los fines que persigue el gobierno en turno. Lo mejor sería evitar una confrontación abierta. Por supuesto, tiene una responsabilidad en esto también y muy grande la Corte y en particular la presidenta de la Corte. Sería lo deseable, Denise, lo que dices, porque digamos que politizar la interpretación de la justicia no creo que lleve a buen puerto, ¿verdad? Pues no, realmente no. Denise, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.